Vamos a estudiar ahora cómo se ve modificada la restricción presupuestaria cuando hay cambios. ¿Cuando hay cambios en qué? Pues en la cantidad de renta que tiene disponible el consumidor o en los precios relativos de los productos. Bueno, vamos a pensar primero cómo afectan los cambios en la renta. ¿Cómo se ve modificada la restricción presupuestaria? Vamos a empezar imaginando que el consumidor tiene una renta M sub A y que los precios son P1 y P2. Siguiendo la expresión que tenéis arriba, pues tenemos dibujada la restricción presupuestaria que nos separa las cestas que podemos consumir de las que no. La restricción presupuestaria pasa por el 0 MA partido por P2 si solamente compramos unidades de bien 2 y por el MA partido por P1 si solo compramos unidades de bien 1. Si aumenta la renta del consumidor, ¿qué ocurre? Pues aumenta MA. Aumenta MA, imaginamos que pasa a MB, una renta mayor, y entonces la restricción presupuestaria se desplaza hacia la derecha. Los nuevos cortes con los ejes pues van a ser MB partido por P2 y MB partido por P1, que son mayores que los anteriores, porque la M ha aumentado. ¿Cambia la inclinación de la restricción presupuestaria? No, porque como ya hemos dicho, la pendiente de la restricción presupuestaria viene dada por el cociente de precios por el P1 entre P2. Por tanto, la pendiente no cambia. Tenemos un desplazamiento hacia la derecha manteniendo la misma pendiente, manteniendo la misma inclinación. Si la renta del consumidor disminuyera, pasamos de MA a MC con una renta inferior, pues lo que tendríamos sería un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Cambiando la pendiente? Nuevamente no, la pendiente seguiría de nuevo manteniéndose igual. La restricción se vería reducida porque la renta es inferior y por tanto MC entre P2 pasa a ser un número más pequeño que MA entre P2 y MC entre P1 también es más pequeño. Pero la pendiente sigue siendo la misma. P1 entre P2 no ha cambiado. No ha cambiado la tasa a la que podemos intercambiar un bien por el otro en el mercado, aunque ha cambiado las unidades de bienes que podemos adquirir. Como podéis ver, si aumenta o disminuye la renta, el consumidor pasa a poder adquirir nuevas cestas que no podía adquirir antes si aumenta su renta, y si se ve reducida, pues cestas que podía adquirir deja de poder adquirirlas. ¿Qué ocurre cuando cambian los precios? Bueno, vamos a empezar pensando en que haya un cambio en el precio del bien 1 y lo que vamos a imaginar es un aumento de precio. Vamos a suponer que sube el precio del bien 1. ¿Cómo se verá modificada entonces la restricción presupuestaria? Bueno, pues lo que ocurre cuando hay un cambio en el precio del bien 1 es que cambia la pendiente. La pendiente de la restricción presupuestaria es P1 entre P2. Si P1 se incrementa, P1 entre P2 pasa a ser un número más grande. La pendiente aumenta, es decir, la restricción presupuestaria se vuelve más vertical, como podéis ver, ahí hemos pasado a una nueva restricción presupuestaria más vertical. ¿Qué significa esto? Significa que la tasa a la que podemos intercambiar bien 1 a cambio de unidades bien 2 se ha incrementado, es decir, el bien 1 se ha vuelto más valioso. Cada unidad de bien 1 vale más unidades de bien 2 que antes, ha subido el precio del bien 1, es lo que esperamos. Respecto a los puntos de corte con los ejes que tenemos, bueno, al incrementarse P1, M entre P1' es un número más pequeño, porque el P1 es un número más grande, está dividiendo, M entre P1 es un número más pequeño. Y tenemos este cambio de aquí. ¿Cambian las unidades de bien 2? No, no cambia M entre P2, porque no ha cambiado P2 ni ha cambiado la M. Eso quiere decir que si solo voy a comprar unidades de bien 2, puedo comprar lo mismo que antes. Si solo compro unidades de bien 1, ahora puedo comprar menos, ¿no? Y como consecuencia la restricción presupuestaria se vuelve más vertical. Fijémonos que una subida de precio del bien 1 tiene un efecto similar a una disminución de la renta en el sentido de que hay nuevas cestas de consumo que ya no podemos adquirir. Y cestas de consumo, ahora pasamos a adquirir cestas de consumo que tienen menos de bien 1 pero también menos de bien 2. ¿De acuerdo? Todas nuestras posibilidades de consumo se reducen. Por eso cuando sube el precio de un bien decimos que baja el poder adquisitivo de los compradores, porque ya no pueden comprar cestas que estaban consumiendo antes, cestas que posiblemente tuvieran más de bien 1 y más de bien 2 de lo que ahora pueden adquirir. Vamos a imaginar qué es lo que pasa si tenemos un cambio pues, contrario, si baja el precio del bien 2. ¿No? Pues si baja el precio del bien 2 pasamos a un nuevo precio más bajo. ¿Qué va a pasar con la restricción presupuestaria? Bueno, pues se vuelve más vertical de nuevo. ¿Por qué se vuelve más vertical? Al bajar el precio, al bajar P2, P1 entre P2, si P2 se hace más pequeño que está dividiendo, pues P1 entre P2 se hace más grande. De nuevo vamos a tener una pendiente más vertical de la restricción presupuestaria. Esto significa que el bien 1 se ha vuelto más caro de nuevo en términos de bien 2. A cambio de una unidad de bien 1, ahora el mercado ofrece más unidades de bien 2. ¿Por qué? Porque el P2 se ha vuelto más barato.
por cada unidad de bien 1, que sigue manteniendo el mismo precio, ahora podemos tener más unidades de bien 2 en el mercado. Por eso la inclinación es mayor, ¿no? La pendiente se ha vuelto más vertical. ¿Qué pasa respecto al punto de corte con los ejes? Bueno, pues al haber disminuido P2, M entre P2 se vuelve un número más grande, P2 se ha vuelto un número más pequeño, está dividiendo, M entre P2 se vuelve más grande, por eso sube el punto de corte con los ejes hacia arriba. Si solo compro unidades de bien 2, puedo comprar más unidades que antes. Si solo compro unidades de bien 1, puedo comprar las mismas que antes. Esto no ha variado. Por eso el punto de corte con los ejes respecto al bien X1 se mantiene en el mismo sitio. La bajada de precio de un producto tiene un efecto similar a una subida de la renta. Ahora podemos adquirir más de todos los bienes, ¿de acuerdo? Hay nuevas cestas de consumo que tienen más de todos los bienes que lo que podía adquirir antes y que las puedo adquirir ahora. Una bajada de precios en uno de los bienes es como si es un equivalente a un aumento del poder adquisitivo del consumidor.